Hola chicos, ¿qué tal estáis? Aquí seguimos un día más con más misterios y hoy os traigo un caso que se hizo muy famoso por combinar unas técnicas no muy convencionales y que hicieron que 9 años después del crimen el caso se pudiera resolver. Así es como comienza nuestro relato sobre el caso de Caspe, o más conocido como el caso del tarot. Fue una noche de verano de 1986 cuando Manuela Sánchez Expósito telefoneó a una vidente del programa El teléfono del más allá, de Radio Cadena Española, diciendo que deseaba conocer el paradero de su hija Antonia Torres Sánchez, de 19 años, que trabajaba como asistente en Zaragoza y había desaparecido hacía unos 10 años. La vidente, que también se llamaba Manuela, tras recabar algunos datos más sobre la joven, precisó: su hija no desapareció hace 10 años, sino 9. Y sí, tras unos minutos de duda, reconoció que estaba equivocada y que en efecto hacían 9 años. El dictamen de la vidente fue rápido. Pues señora, su hija está muerta, fue asesinada. Os presento a Antonia Torres Sánchez, de 19 años, soltera, natural de Baena, Córdoba, que se había trasladado a Zaragoza desde hacía algún tiempo para trabajar como empleada de hogar. Es en 1975 cuando conoce a Fernando Olmos Irisarri, que entonces tenía un año más que ella e iniciaron a partir de ese momento una relación sentimental que se prolongó durante casi 3 años. A finales de 1977, Antonia se queda embarazada y es aquí donde la historia comienza a enturbiarse. La madre de Antonia, aunque no vivía en Zaragoza, veía una pareja normal, no peleaban y ella notaba que se querían sinceramente. Pero era la familia de Fernando la que no toleraba que el chico estuviera con Antonia. Para ellos era solo una chacha, como pudo comprobarse mediante cartas que se encontraron posteriormente. Lo que más deseaba la madre de Fernando es que éste cortara con Antonia y pudiera casarse con alguien de su nivel. Muy a su pesar, el 27 de enero de 1978, Fernando le cuenta a su madre que Antonia está embarazada. Y esta estalla en ira. Él intenta explicarle todo lo que siente hacia la chica, pero ella no entra en razón. Fernando finalmente le explica que va a irse con ella, le guste o no. Y aunque su madre intentó convencerlo, Fernando se marcha no sin antes robar un sobre con los ahorros de sus padres, unas 200.000 pesetas. Tras esto comienzan a ir por el norte de España durante un mes y poco a poco se le iba gastando el dinero. En este periodo Antonia se comunicaba con su madre por carta hasta que en marzo de 1978 Antonia desaparece y su familia no vuelve a saber nada de ella. Por este motivo su madre denuncia su desaparición, pero esta denuncia se ignora porque se cree que ha podido ser una desaparición voluntaria. Sin embargo, pasan los años y nada se sabe de la chica. Manuela, sin embargo, no se rinde y acude a Jorge Colomar por recomendación de la vidente. Jorge es un famoso detective y junto con su ayuda consigue documentación que puede facilitar la búsqueda de la joven. Es en vísperas de las fiestas del Pilar en Zaragoza cuando el 11 de octubre de 1986 su madre vuelve a denunciar la desaparición de su hija y esta vez respaldada por los documentos del detective, y que fue el detonante para que esta investigación se llevara a cabo. Los investigadores empiezan a reconstruir la vida de la chica cuando ocurre la desaparición. En las notas de Jorge se podía comprobar cómo él mismo se había puesto en contacto con la madre de Fernando y se notaba que la mujer odiaba a Antonia, que la definía como una retaco demasiado chula y sobrada de carácter. Aún así, la mujer estaba contenta porque tras un año de la desaparición de Antonia, Fernando había vuelto a casa y se había casado con otra mujer que trabajaba en un laboratorio médico. El detective también pudo conocer a Fernando y este le contó que tras un mes en el coche viviendo, mientras él estaba dándose una vuelta, Antonia se fugó con el dinero y también le contó que mediante unos análisis se comprobó que no estaba embarazada. Ambas eran mentiras. Fernando le devolvió parte del dinero a su madre y Antonia seguía embarazada. El grupo 2 de homicidios comprobó también que el DNI de Antonia no había sido renovado, no había salido del país y no había ningún registro en hospitales. El tiempo pasa y nos situamos en noviembre de 1986. Sus amigas recalcan que no saben nada de la chica y les dan un dato que llama la atención de los investigadores. Y es que les cuenta que Fernando, al contrario de Antonia, no quería casarse con ella y que la chica
100% estaba embarazada. Además, un día, concretamente el 2 de marzo de 1978, Antonia aparece en casa de la amiga muy alterada y le cuenta a ella que Fernando la ha dejado plantada y se ha ido. Ella, que no sabía qué hacer, fue a la policía y denunció a Fernando por estupro, que consiste en tener relaciones con alguien menor de edad, engañándola o valiéndose de su superioridad hacia la otra persona. El 7 de marzo, ante la desaparición de Fernando, va junto con su amiga a las afueras de Zaragoza, donde hay una cueva donde Antonio y Fernando solían ir. Pero el taxi se averió en medio de la nada y Antonia se fue andando por si podía localizar al chico. Al rato volvió, sin ninguna noticia. Fue a los 3 días cuando Antonia quita la denuncia por estupro y le cuenta a sus amigas que el chico ha vuelto y le prometió matrimonio. Sin embargo, un detalle muy llamativo es que cuando los policías fueron a interrogar a su amiga, su madre les contó de manera anecdótica que tenía sueños muy recurrentes donde soñaba que Antonia era quemada en una cabaña y que también veía a un niño en su interior. Si pensáis que esto no tiene sentido, seguid escuchando. Es el 1 de diciembre de 1986 cuando llaman a Fernando para interrogarlo más a fondo. Se le hace un primer interrogatorio donde se muestra nerviosísimo y se contradice todo el rato hasta que se derrumba y confiesa lo que realmente pasó. En los viajes que hacían con su coche deciden que realmente no están preparados para ser padres y se dirigen hacia Zaragoza para que ella aborte, ya que sabían que allí había una mujer que se dedicaba a ello. Pero la cosa no fue bien, ya que días después, en una pensión donde se hospedaban, Antonia empezó a tener muchos dolores y le pidió a Fernando que la llevara junto con su madre a Tortosa. Fue por el camino justamente en el pantano de Calpe donde la chica empezó a perder mucha sangre. Por eso pararon, se fueron a una cabaña y allí murió desangrada. A él le invadió el pánico y sin miramientos quemó la cabaña con la chica adentro, justo como había soñado la madre de la amiga de Antonia. Ese mismo día el detenido llevó a la policía a la caseta, pero esta había sido reformada. El propietario de la cabaña indicó a los investigadores dónde había tirado los restos que había antes dentro y sin mucha esperanza, días después fueron hacia allí. El 5 de diciembre de 1986 se empieza a buscar los restos y consiguen localizar una bufanda morada y un neceser de maquillaje, y fue cuando vieron lo que realmente estaban buscando: huesos humanos. Fueron más de 30 huesos, pero lo más increíble estaba aún por descubrir. El inspector no lo podía creer, y es que en uno de los huesos que se encontraron se veía perfectamente un agujero de bala. Se pudo rastrear la armería hasta dar con el arma que en este caso había comprado Fernando, y se pudo comprobar que el número de serie del arma estaba vinculado con él directamente. Además, los investigadores descubrieron que todo lo que había contado Fernando era falso. La chica no había ido a abortar, no había estado en la pensión que indicó Fernando y además no se pudo encontrar ni rastro de sangre en el coche del hombre. También se comprobó que era Antonia gracias a las vértebras que se encontraron, puesto que ella tenía problemas de espalda que encajaban con las deformidades que presentaban estos huesos. Es entonces cuando se le hace una segunda interrogación a Fernando y finalmente ahí confiesa toda la verdad. Iban de camino a Tortosa cuando paran en la cabaña y ahí tienen una fortísima discusión. Ella quería casarse, pero él no estaba preparado. Además, le insinúa que no está seguro de que el hijo fuese suyo. Es ahí cuando Fernando sacó un arma y sin miramiento acabó con la vida de Antonia. En ese momento prendió fuego a la cabaña y lo demás es historia. Es en abril de 1989 cuando Fernando es condenado a 20 años de cárcel con atenuantes por trastornos psiquiátricos y actualmente está en libertad y vive en Zaragoza. ¿Qué? ¿Cómo habéis quedado? ¿Pensáis que lo que dijo la vidente fue una casualidad o creéis que lo vio realmente? Dejadme en comentarios vuestra opinión para que podamos debatirlo y como siempre os dejo mis redes sociales para que podáis conocerme un poco más y podamos seguir en contacto. Gracias un día más por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!